Bueno, cordial saludo para todos, para todas. Mi nombre es Yasmin Viviana Cacante, soy profesora de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Enfermería, enfermera y tengo como doctorado bioética y pues los acompaño en el día de hoy para hablar con ustedes sobre los retos en ética en el siglo XXI. Entonces, les doy la bienvenida. La idea es poder hablar de algunos asuntos que son fundamentales y que creo nos ayudan a la reflexión actual en esa área del conocimiento. Bueno, y quisiera empezar con estas dos frases, una de Glenn Magee y la otra de Jansen Albert, quienes nos incitan o nos ponen un poco a pensar de que la bioética ha tenido oportunidad desde los años 60-70 que se creó en generar desarrollos, y esos desarrollos y procesos vienen acompañados de un rigor en esa imaginación, pero también un poco de acercarse a la toma de decisiones razonadas y claras en relación con los contextos y con las problemáticas. Asimismo, Glenn nos invita un poco a que la bioética como movimiento intelectual y social lo que busca es resolver de manera creativa esas demandas de las múltiples comunidades y de las múltiples sociedades. Entonces, un poco para pensar que los tiempos en los que se generó y se inició el conocimiento bioético, ético y bioético, pues dijéramos, no es el mismo al que en el momento nos enfrentamos. Dentro de los retos, y para entrar un poco en materia, yo pensaría que después de revisar algunos pensadores importantes del área, hay unos 6 retos de los que nos debemos ocupar durante estos tiempos, dijéramos, complejos. El primero de ellos tiene que ver con la reflexión permanente sobre el concepto de dignidad humana. Y dijéramos, este gran reto tiene que ver con no solamente con los cambios permanentes que tenemos sociopolíticos y culturales, sino con la trascendencia de la inter y de la multiculturalidad. En ese sentido, el reconocimiento de lo plural es fundamental. Sí, y allí dijéramos un poco la UNESCO nos orienta desde su comisión en donde se trabajó la declaración por la multiculturalidad o la diversidad cultural, en donde nos invita un poco a que ese reconocimiento de la multiculturalidad nos permite generar libertades, nos permite evitar también juzgamientos, nos permite también ayudar a comprender desde el sitio del otro, de la vivencia del otro, las situaciones particulares a los cuales las conlleva. Entonces, nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos, garantizados ya por el derecho internacional, ni tampoco para limitar su alcance. Yo creo que en relación con las culturas minoritarias, con las poblaciones indígenas, con las poblaciones afrodescendientes y con las raizales y con otra cantidad, dijéramos, de poblaciones que tenemos importantes en nuestro país. Bien saben todos ustedes que nuestro país es rico en diversas culturas, y yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión, porque el componente o el concepto de dignidad humana no puede cambiar por esas diferencias que tenemos. Entonces ahí hay una reflexión y una primera invitación en relación con los retos de la ética y la bioética, en relación con el cuidado de la salud, y yo diría que en relación con todas las problemáticas en las cuales queremos aplicar esta área del conocimiento para poder tener ese reconocimiento. Los retos, el segundo reto que tenemos son las nuevas tecnologías y los riesgos en relación con la desigualdad. Entonces, dijéramos que en este reto en particular hay una reflexión que también nos invita un poco a tener la Comisión de la UNESCO sobre la ética del conocimiento científico y tecnológico, y es que en relación con la inteligencia artificial, en relación específicamente con el uso de las tecnologías, se generan 2 problemáticas fundamentales. La primera es el desplazamiento de la fuerza laboral de los seres humanos, dijéramos, en relación con la tecnología. Entonces vemos cómo la inteligencia artificial y la robótica empiezan a desplazar la mano de obra humana, y en ese sentido hay un riesgo de vulneración del trabajo. No podemos pensar que las nuevas tecnologías son solo benéficas, es decir, no estoy queriendo con eso satanizarlas, sino que lo que quiero es que
realmente para que las instituciones de todo tipo y las empresas y las industrias hagan esta transformación, tienen que pensar también en que se debe guardar el derecho al trabajo, que es un derecho, dijéramos, justo, pero que además también deben velar por el acceso equitativo a las tecnologías, que es otro componente importante de esta reflexión. Y en ese sentido, tenemos nuestra realidad, por ejemplo, en Colombia, en donde ahorita, a raíz de la pandemia, el acceso que tuvieron la mayoría de nuestros estudiantes de los niveles económicos más bajos fue realmente muy precario en relación con el acceso a las tecnologías, y cómo, dijéramos, esa falta de masificación y de condiciones de la internet y de los equipos, dijéramos, para poder acceder a la formación fue tan importante y evitó que en muchas ocasiones pues estas personas pudieran acceder a sus asuntos académicos, a su formación, y además generó también retrasos en esos procesos. Entonces creo que ese es un ejemplo importante de cómo la desigualdad y la falta de equidad en relación con los recursos pues afecta grandemente este asunto del acceso a las tecnologías, y cómo en determinado momento podemos pensar y reflexionar sobre ese desplazamiento en aras de la mano de obra y el trabajo. Bueno, un tercer momento un poco tiene que ver con los principios bioéticos diversos, con fuentes y propuestas múltiples como elemento de las prácticas, ¿sí? Y aquí, dijéramos, el llamado que tenemos en la reflexión de este otro reto para el siglo actual, que pues, quiero aclarar que es el siglo de la tecnociencia. Como ustedes bien lo saben, es un siglo que además hemos denominado de la posmodernidad por asuntos importantes. Pues dijéramos, ha pasado de un paradigma que inicialmente tenía que ver con unos principios éticos y bioéticos relacionados con la medicina o con la biomedicina, a unos principios éticos y bioéticos que inclusive incluyen lo biotecnológico, como es por ejemplo la no discriminación, la precaución, el respeto a la diversidad y la exploración. Y más allá de ello también algunos principios que son cardinales, que hemos llamado generales, como son la universalidad, la conservación, la individualidad y la realización. Entonces, no podemos pensar que los únicos principios con los cuales trabaja la ética y la bioética en el ámbito hospitalario de salud, pero también en el ámbito general, son solo los principios del principialismo, es decir, la justicia, la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía, sino que más allá de ello, dijéramos, la mirada general o la mirada, dijéramos, global de estos cambios y transformaciones en relación con los principios tienen que ver precisamente con estos cambios de paradigma y con este movimiento del pensamiento. El cuarto momento, un poco en relación con estos retos, tiene que ver también con la bioética, que pasa un poco de la multiculturalidad a la interculturalidad. Ustedes dirán, bueno, pero es que eso, dijéramos, es lo mismo, pareciera ser lo mismo. Sí, y es un poco igual o un poco general referirse a la multi y a la interdisciplinariedad. Para autores, en este caso, como Maselin y otros, realmente no es lo mismo y generan una diferenciación en relación con las políticas públicas que se pueden generar en esos dos polos, ¿sí? Pensando en que la multiculturalidad es ese reconocimiento que podemos tener en determinado momento en relación con que hay diversas culturas y con que hay que reconocer sus creencias, sus valores, sus principios y además tratar de entenderlos. Pero la interculturalidad, como aparece acá, ¿cierto?, implica que los diferentes se encuentren en un mismo mundo, y ya eso es muy distinto. Es decir, esa apertura que yo puedo tener en determinado momento para acceder a los valores del otro, para entender los valores del otro y para compartir o transformar mis valores en relación con los valores del otro. Y en ese sentido, entonces, este asunto, ¿cierto?, nos va a permitir varias cosas. Primero, evitar el conflicto, ¿cierto?, tener también una asertividad y un relacionamiento recíproco, y también apoyarnos mucho en el diálogo y en el intercambio para poder, dijéramos, construir lo que diríamos un buen vivir, de acuerdo a Aristóteles, ¿cierto?, una vida buena, y al final pues tratar de fundamentar todas estas prácticas
en las políticas y que contemple pues este respeto a la diversidad. El quinto reto que propongo, dijéramos, para la bioética en el siglo XXI tiene que ver un poco con el cambio de ese paradigma, ¿cierto?, que hemos tenido y en el cual nos hemos educado la mayoría de los profesionales de la salud, y ese cambio específicamente tiene que ver con la ética biomédica, que ya la habíamos enunciado un poco ahorita en los principios y valores, en relación con una bioética poshumanista, ¿cierto? Es un poco traído, dijéramos, de una película de ciencia ficción, ese término de poshumanismo, pero es una corriente de pensamiento que se viene trabajando hace más o menos unos 15 años, ¿cierto? En donde, como aquí aparece muy bien, el llamado, dijéramos, de esa mirada poshumanista, que además la afinan con los adjetivos de laica e interdisciplinaria, lo que pretende es encontrarse con una naturaleza humana que además salga un poco del esencialismo y se ubique más en una visión holística, en una visión histórica, en una visión cargada de libertad. ¿Eso qué significa? Que el ser humano al que nosotros nos enfrentamos, y yo creo que es un asunto que hemos tenido claro, pero que a veces en la práctica no lo hacemos ver con la suficiente claridad, es que el ser humano no es solamente biológico, su único componente no es solamente, dijéramos, el estructural y el que hace parte de la corporeidad, sino que además tiene ese otro componente que se refiere a la socialización con los demás en relación con lo histórico. Es decir, yo no sería Yasmín si no tuve la familia que tuve, la formación que tuve, los asuntos, dijéramos, que tuve, porque claro, esa relacionalidad familiar, social, cultural me hizo ser quien soy. A eso se refiere el componente histórico, y el componente que hablamos de la parte holística es ese otro reconocimiento del componente también espiritual, mental y todos aquellos otros, dijéramos, que reconocemos en esos seres humanos. Y con todo esto es decir que hay un ejercicio del ethos, es decir, en este caso de la ética como tal, que respeta los principios de autonomía, solidaridad y justicia, y que refuerza pues ese respeto por las libertades y por la dignidad humana. Entonces, si seguimos en una visión que solo está parada, no solamente desde la formación, sino desde la práctica en las áreas de salud y en otros ámbitos, en una visión biologicista, pues vamos a continuar, no vamos a trascender a este otro sistema, y fuera de eso vamos a seguir negando a ese ser humano como un ser realmente holístico, como un ser realmente biopsicosocial, como lo hemos determinado en otros momentos, pero además que se quiere reconformar desde un componente o un concepto de dignidad humana más completo. Y por último, y pues no menos importante, la invitación también desde la bioética en este último reto habla del conocimiento y el reconocimiento de las epistemologías emergentes. Entonces, eso suena, dijéramos, un poco filosófico, y de hecho lo es, en el sentido de que también en nuestra formación en general, y esto es una invitación, hemos siempre estado muy parados en los pensamientos eurocentristas y anglosajones, y eso tiene una razón de ser, ¿cierto? Todos sabemos que los desarrollos en las áreas de la salud especialmente y en otras áreas pues tienen como pioneros personajes de estos dos, dijéramos, de estos países, ¿cierto? O de estos continentes, pero eso no quiere decir que en este caso los continentes, o por lo menos los países que se encuentran en América del Sur, pues no tengan sus propios conocimientos, sus propios desarrollos y sus propias verdades. Y ahí es un poco la reflexión también que se crea o que se pretende hacer desde la ética y la bioética, y es poder reconocer esas epistemologías, esos desarrollos del conocimiento basados en los desarrollos latinoamericanos, ¿cierto? En los países que, como bien hemos dicho, están en vía de desarrollo, o países, dijéramos, que en el momento pues no tienen ese reclamo por la suficiencia del conocimiento de la verdad. Entonces, ahí nos dice en este caso el doctor de Zuviría que entiende por epistemologías del sur el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración del conocimiento, válidos, conocimiento científico, también conocimiento no científico. Ahorita hablábamos
de las comunidades. Muchas veces pasa que los conocimientos de las comunidades y de las personas en general no son reconocidos, y no son reconocidos precisamente porque no vienen de estas áreas del conocimiento. Entonces creemos que no valen la pena, ¿cierto? Que no hay necesidad de que sean reconocidos o valorados. Y en este caso, entonces, esto ha generado mayores brechas, mayores desigualdades, mayores injusticias, más discriminación, sí, y obviamente también ha potencializado el capitalismo y ha potencializado el colonialismo. Nosotros pensamos que ya pasó la época en que fuimos colonia, dijéramos, o en que fuimos colonizados, en este caso por los países de Europa y dijéramos de América o anglosajones, pero realmente eso lo vemos cotidianamente. Cuando dejamos de reconocer lo que somos, cuando dejamos un poco de visibilizar lo que hacemos y hacemos bien, cuando no le damos importancia al tipo de desarrollo científico que tenemos desde nuestras latitudes y solamente valoramos lo que se genera en el exterior, estamos también un poco siendo colonizados, porque realmente lo que damos de ahí en adelante para nuestros estudiantes, para la formación, para dijéramos el desarrollo de ahí en adelante, pues se fundamenta en las necesidades de otras poblaciones y no la de nuestra propia población, no en los principios, no en los valores, no en las problemáticas sociales y culturales de nuestros territorios, sino de otros territorios. Y pues casi nunca reflexionamos en eso, sino que pensamos que podemos trasladar ese conocimiento sin ningún problema y aplicarlo en nuestras realidades. Entonces ahí también hay un reto en la reflexión desde ese componente ético y bioético, precisamente ese reconocimiento de esas epistemologías del sur. Bueno, yo creo que pues dándole las gracias a todos, eso sería lo que yo tendría para decirles en relación con lo que realmente nos hace pensar la ética y la bioética en relación con las propuestas que tenemos para el siglo XXI y las complejidades a las cuales nos estamos enfrentando. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Pérez Céspedes, yo soy médico de la Universidad de Antioquia, abogado de la Universidad de Medellín, he pertenecido al Comité de Ética y inicio funciones asistenciales en la sede Prada. El día de hoy la idea es acompañarlos con un tema de interés para la institución y que está relacionado con la presentación que nos hizo la doctora Yasmín de estos retos éticos que tiene el siglo XXI, de esta época de cambio, no solo por pasar de un siglo al otro, sino por todos los retos y problemas que tenemos, por ejemplo, con la pandemia, con las tecnologías y con las nuevas visiones que a través, digamos, de las redes sociales se están implementando en la gente joven. Entonces, una pregunta es si hay un cambio de la ética a nivel mundial, podría haber un cambio a nivel institucional, podríamos tener una ética a nivel de la institución y a raíz de ese cuestionamiento surge una pregunta de cómo debemos actuar. Entonces con la doctora veíamos que en estos momentos hay diferentes crisis en el mundo. Hay crisis económica, digámoslo, reforzada por la guerra, por la pandemia, por las mismas inequidades de desarrollo que hay en las poblaciones del mundo, una desigualdad ecológica. Los países que ahora veíamos que eran colonialistas e imperialistas acabaron con muchos países del tercer mundo quitándole sus recursos. Esto obviamente es una de las principales causas del cambio climático y hoy en día, ante unos logros de equidad, ellos tratan de que estos países no deforesten más, no obtengan más madera, no obtengan más recursos minerales, y los países generan una protesta, puesto que ellos en estos momentos están sustentando su economía de estas actuaciones. Entonces, todo esto nos dificulta que las políticas se implementen, que haya una falta de interés por un bien general, que se acumulen los problemas. Veíamos ahorita lo de la tecnología y es llamativo, por ejemplo, cómo la tecnología puede llevar un médico virtualmente hasta el Amazonas, cómo la tecnología puede difundir tus ideas de una parte, digámoslo, global, pero seguimos viendo los mismos índices de hambruna, de pobreza, de analfabetismo, de ignorancia, cosas que los sistemas debían en teoría habernos cambiado.
tenemos las noticias falsas, los rumores, la posibilidad de que la gente acceda a una pseudociencia mucho más barata, y todo esto nos va a llevar a una carencia de visión a futuro. No sabemos qué hacer en el final. Entonces, estas crisis económicas, ecológicas y políticas que involucran a todas las personas tienen una característica, y es que ya se interconectan. Ya nosotros sabemos lo que pasa en Rusia y Ucrania, lo que pasa en África, lo que pasa en Estados Unidos y en Norteamérica, por ejemplo, con las masacres de los niños, y también conocemos las soluciones, y muchas veces la gente quiere que esa solución de Rusia se aplique acá a Colombia, que la norteamericana se aplique acá a Colombia, pero desconocemos nuestra cultura, o al menos, no digamos lo que la desconozcamos, sino que tragamos entero. Traemos esas tecnologías, esas respuestas a nuestros medios sin necesidad de hacer un análisis o de adaptarlo. Entonces, ¿qué pasaría en la institución si tomáramos en cuenta esta visión? Entonces, nuestro modelo de atención está centrado en el ser humano. Centrado en el ser humano, podemos decir que está toda la medicina, pero también podemos mirar este tipo de conductas en las cuales nos hablaban del paciente de la diabetes, del paciente de la úlcera, del paciente problemático, y este tipo de humanización nos está llevando a tratar de personalizar esa persona, sobre todo porque hoy en día sabemos que la enfermedad es integral. La enfermedad no solo afecta al corazón, sino también a los pulmones, al hígado, también a la mente, también al espíritu de la persona. Entonces, tenemos que mirar que el modelo de atención, que está muy bien fundamentado, está integrado a las políticas del país, es un modelo que tiene unas palabras claves, como integral, responsabilidad social, pero también que aporta soluciones. Entonces miremos, tenemos una prestación de servicios de alta complejidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí no nos va a llegar el uñero, ni el infarto suavecito del corazón, no nos va a llegar una fractura de antebrazo, nos llegan pacientes muy complicados. Tenemos una posibilidad de atender niveles altos de afectación de la salud, lo que implica una generación de conflictos muy difíciles a nivel ético. Un problema, por ejemplo, de la eutanasia muy probablemente no se presente en un primer o segundo nivel de atención. El derecho a la muerte digna o al suicidio asistido, que estamos viendo que se está implementando, no va a ser un tema que se maneje en primeros niveles. La gestión del conocimiento mediante la docencia y la investigación tiene dos caras, es esa moneda muy delicada. La primera, que estamos formando investigadores, la que la doctora nos decía ahorita de la necesidad de que Sudamérica se autonomice, haga sus investigaciones, pero también tenemos que tener en cuenta que el investigador puede ser manipulado por intereses políticos, puede ser por intereses económicos, y este tipo de investigaciones, este tipo de resultados pueden llevarnos a más graves problemas o a la implementación de políticas que obviamente no van a ser éticas. Y tenemos que mirar, más adelante voy a hablar de esto, que estamos integrados en red. Recordemos que la idea del Ministerio de Salud, del Sistema de Seguridad Social en Salud, es que te atiendan en cualquier sector de Colombia, de que se continúe tu atención en cualquier región del país. Esto implica una calidad en la historia clínica, una calidad en la atención, una calidad en la visión del ser humano que nos llega desde el Amazonas, desde el Baupés, desde Barranquilla, desde La Guajira, o que atendemos acá en Antioquia. Entonces, al final tenemos que tener en cuenta un propósito, una visión, un futuro institucional, el ser humano. La atención centrada en el humano. Todo ser humano debe recibir un trato humano. Entonces, viendo desde esta posición, tenemos dos visiones acá en la institución: las expectativas y la realidad. La expectativa es que nosotros dejamos los problemas a las personas que de una u otra forma asumen la asesoría. Entonces, es raro, digámoslo así, o es curioso que todavía llamen y pregunten qué hacer con un paciente en urgencias que está con una hemoglobina de 6 y no se quiere hacer transfundir porque es testigo de Jehová. Cuestiones que están superadas hace meses o años, problemas que son presentados básicos en los cursos de ética, y uno habla con el profesional de la salud y se estancó. No sabe la posición social de la persona, no sabe si él verdaderamente ejerce esa fe, no sabe hasta qué punto la persona se apega a la fe en contra de su vida, o llega un punto en que el médico lo convence y le dice: usted verá si entiende bien lo de Levítico, si se deja morir,
o se deja poner sangre y tiene una oportunidad de seguir conversando con Dios. Entonces, tenemos un montón de documentos, el Código de Ética y Buen Gobierno, el Reglamento Institucional, las charlas de los comités de ética, las asesorías, que nos llevan a una expectativa, pero cuando vemos los problemas y los problemas que se repiten, nos lleva a un punto de que la realidad es diferente. Entonces, tenemos que ver que en la realidad no hay una ética que nos satisfaga a todos, no hay una ética que nos diga todos somos católicos o todos somos testigos de Jehová o todos somos capitalistas o todos somos comunistas, pero sí podemos utilizar lo que buscan la ciencia y lo que busca la política y lo que busca la ecología, y es buscar unas bases básicas, un punto de partida donde el razonamiento, donde las ideas puedan surgir y respetar lo que cada uno piensa. Hay gente que tiene sus fundamentos políticos pero comparten lo religioso, hay gente que comparte lo religioso pero no lo político. Si llegamos a encontrar en la institución, a través del modelo de atención, una base racional y moral para tener un orden individual e institucional, vamos a evitar que se presente el caos en la institución y vamos a generar no que no se presenten problemas, sino que las respuestas van a ser más interesantes. Vamos a ver cómo este modelo se puede aplicar para hacer más divertido y más nutritivo, digámoslo así, algo que se va a presentar al final de la charla. Entonces, vamos a mirar una serie de conclusiones. Acá hay una palabra que la podemos mirar de dos puntos de vista. La primera, no es posible un país sin una ética básica en salud. No es posible un modelo ser más sin una ética básica institucional. Pero también recordemos que el país es unas siglas que habla de la política de atención integral en salud. Es una política del gobierno para que todas las instituciones, a través de las rutas de atención, se integren en una sola visión, en un solo punto de idea. Entonces nosotros vamos a interaccionar con otras instituciones, nosotros vamos a recibir o a remitir tecnología, pacientes, conocimiento, estudiantes, y vamos a recibir igualmente este tipo de retos, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar interrelacionados, intercomunicados como una unidad que somos de país. Pero esta interacción va a ser difícil porque tenemos diferentes regiones, diferentes políticas, diferentes culturas, diferentes modos de ver la prestación de los servicios de salud, pero que si la institución llega a tener una ética básica, a partir de esa ética básica podemos adaptarnos, podemos integrar esas creencias de las demás personas y no prestar, digamos, una atención relajada o indiferente, sino al contrario, una atención que permita que ellos sientan que están integrados a la atención que le está dando el modelo. No es una atención que la obliga el modelo o que tiene que ser así porque están acá, no, ellos van a entender que el modelo comparte con la persona ciertas ideas básicas de ética y de atención que la hacen interesante y que la hacen valiosa. Todos somos responsables, pero no de elucubraciones. Elucubraciones es esas palabras exóticas y raras que usan la gente dentro de sus diálogos científicos para hablar de los pensamientos, las ideas, las creencias, los conceptos, todas estas ideas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos responsables de esas ideas. Nosotros somos responsables de las acciones, de la integración que tengamos, de la posibilidad de escuchar al otro y de satisfacer sus necesidades sin necesidad de vulnerarlos. No hay necesidad de decirle a la persona que el aborto es pecado, sencillamente se le dice que yo tengo objeción de conciencia. Respeto la postura de la persona que considera que el aborto es un derecho y lo está viendo desde el punto de vista biológico, político, científico, y a la misma vez yo conservo mi fe, mi vida espiritual y evito causar un daño a una persona que yo considero que no debe pasar por ese tipo de situaciones. Entonces miremos que entonces de qué somos responsables, de la integración, del consenso, del diálogo, como vamos a ver más adelante. Y necesitamos que dentro de esta visión nos demos cuenta de que todo el mundo piensa hoy en día diferente. En estos momentos las minorías no son tan minorías como eran antes, y no solo no son tan pequeñas, sino que están interconectadas.
La minoría de comunidades de una región puede estar a través de los sistemas y de la tecnología, puede estar en un diálogo permanente con otra región, y las soluciones pueden ser interconectadas y pueden ser aplicables. Entonces tenemos que aprender a no desesperarnos, a escuchar a la persona y a aceptar de que somos distintos y que vamos a tener que llegar a un consenso, a un acuerdo entre estos dos tipos de pensamiento y de ideología. Entonces, la prestación de servicios de salud sin una ética de semejante, si nosotros no llegamos a rebajar nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestro conocimiento a un nivel básico, a un nivel donde estemos todos de acuerdo. Si en estos momentos miramos la ideología mundial, todos estamos de acuerdo en que usted no debe matar, todos estamos de acuerdo en que usted no debe ser mentiroso, pero por ejemplo miremos el trato entre géneros, entre sexos, vemos que de acuerdo a la región las personas pueden ser mucho más opresivas, mucho más castigadoras, dependiendo de la cultura que tengan en ciertos aspectos de la vida. Entonces uno tiene que aprender a que cada vez somos más, nuestra cultura tiende a ser violenta, tiende a responder de una forma agresiva, entonces como tal tenemos que calmar esa violencia, que no solo es física, sino también verbal, que no solo es de rechazar, sino también de humillar. Entonces tenemos que empezar a bajar, digámoslo así, hasta un punto de, digamos, tiene que haber una ética básica, tiene que haber unos mínimos en los cuales podamos integrarnos todos y entender a las personas sin necesidad de cambiar, sin necesidad de que se vulneren nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino sencillamente respetar a los otros y, muy importante, evitar el conflicto. Esto lo tenemos en la institución a través del modelo de atención y lo podemos lograr si entendemos que este modelo de atención que nos ofrece la institución es el modelo básico que tenemos que tener en nuestro relacionamiento, no solo con los pacientes, entre nosotros mismos, de un médico con una enfermera, de la enfermera con el técnico de laboratorio, del portero con el visitante, del portero con el paciente, del paciente con el que presta el servicio, sea una enfermera o sea un médico. Entonces tenemos que mirar desde este punto de vista la visión de semejantes. Todos somos seres humanos, todos tenemos unos valores, pero tiene que haber unos valores mínimos, unos valores básicos a los cuales debemos de llegar y considerar que todos debemos de cumplirlos y que todos debemos convivir bajo estos valores. Entonces tenemos lo primero, la palabra que vamos a usar, consenso. A mí no me gusta la palabra consenso porque consenso es estar todos de acuerdo y eso nunca pasa. Uno al final queda con su rabia, queda con su idea, queda con su como defraudación de que no se llevó a cabo lo que mi pensamiento moral o lo que mi pensamiento ético tenía como considerado como bueno. Yo creo que más que en consenso los médicos tenemos una palabra más buena que se llama consentimiento. Yo no acepto que un testigo de Jehová, o yo no acepto que no me pongan sangre, porque me parece que la sangre es un elemento peligroso, que es un elemento fácil de contagiar enfermedades. Entonces eso lo resuelven a través de unos exámenes de laboratorio en que muestran que la sangre está libre de infecciones y se te puede aplicar. Pero yo cuando me enfrento como médico con alguien que me dice que no se puede poner sangre porque va para el infierno, yo ya empiezo a entrar en un modo casi cómico, lo empiezo a ver como una persona ridícula, claro, porque yo no comparto la fe ni la ética de esa persona, pero si hiciera un ejercicio de básicos, de una ética básica, me daría cuenta que esa persona está jugando con su eternidad, con una vida que él está creyendo que va a entrar posterior a la muerte y que si él recibe sangre va a ingresar a otro lugar diferente al que él quiere llegar. Entonces, el consenso es más bien consentir, lo que yo llamaría los ipsuarios, para coger a todos, vinculados, visitantes, pacientes, proveedores, todos los grupos de interés, todos los usuarios de la IPS. Entonces, cuando hay un consenso sobre los valores, y recordemos que la institución tiene responsabilidad, respeto y transparencia como valores institucionales, entonces cuando llegamos a un consenso de que el respeto, la responsabilidad y la transparencia deben ser
lo básico para atender a cualquier ser humano, para relacionarnos como trabajadores de la salud o como vinculados a la institución. Cuando son vinculantes, los criterios de atención se vuelven como actitudes básicas, importantes para ese diálogo de las personas. Y así logramos transformar del pensar y del hacer con ese convencimiento de que hay una nueva actitud de vida. Entonces nosotros lo que tenemos es que transformar ese tipo de actitud. Nadie quiere que cambies tu pensamiento, ni tu religión, ni tu filosofía. Lo que uno no quiere es que ataque al otro o vulnere los derechos del otro a causa de esas ideas. Entonces hay una parte muy importante, por ejemplo, el derecho. El derecho nos enseña la creación de los estrados a través de las teorías de John Locke. John Locke era aquel filósofo del derecho que decía que nosotros hicimos un acuerdo de vivir en sociedad y que íbamos a crear unas normas. Y esas normas tienen una idea que mucha gente conoce: mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. En pocas palabras, cada persona tiene derecho a un espacio personal donde él pueda desarrollar sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, sus cerebro, su inteligencia, pero a la misma vez tiene que tener uno en cuenta que esto está compartido, que esto está, digámoslo así, aún dentro de las mismas religiones hay diferencias en cuanto a interpretaciones. Entonces, ¿dónde estaría la solución? ¿Dónde estaría lo básico para presentar unos planteamientos básicos institucionales como una base útil y fructífera para tener un diálogo y una, digámoslo, armonización en el trabajo interno? Entonces, ¿dónde estaría la solución? Estaría en el diálogo ético. Es muy fácil y es la solución, pues, si uno pregunta ¿dónde resolvemos un conflicto jurídico? Uno diría, pues está en los códigos, en el Código Civil, en el Código Penal, pero entonces venimos retomando la idea de John Locke. Él decía, tus derechos, cada persona tiene derecho a una esfera. Después vino otro filósofo del derecho que fue Rawls y dijo, es que el mundo es una aldea. Y si ponemos a mirar teóricamente, casi que vamos cogiendo las mismas culturas y las mismas tendencias económicas y políticas que va teniendo el mundo occidental. Después llegó un tercer filósofo que fue Hans Kung, y él nos dice, listo, tengamos también un consenso de valores, tengamos unos valores éticos básicos que nos permitan que la política, la filosofía, la ética de Alemania sea también entendida y aceptada por la ética, la política y la filosofía de Sudamérica, sin necesidad de entrar a un conflicto. Entonces, cuando hablamos de diálogo ético, empezamos a mirar en la institución que ya tenemos un modelo de atención, tenemos unos valores, una normatividad, unos principios que nos están guiando, pero que a la hora de la verdad no practicamos, no integramos, o que cuando estamos frente al paciente priorizamos los de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los valores de nosotros, tenemos los valores del paciente, se crea un conflicto. Si alguno de los dos no está de acuerdo, va a haber un conflicto grande y va a haber un problema en cuanto a la conducta que se tome. Entonces, ¿cómo podríamos integrar todos estos valores? ¿Cómo podríamos integrar estas normas y esta cultura dentro de los principios básicos de la ética en la institución? Es muy sencillo, a través del Comité Ético Hospitalario. El Comité Ético Hospitalario, hasta la fecha, digámoslo así, ha sido un ente difusor. Nosotros, los problemas, digamos, lo que hemos resuelto han sido muy particulares. Estos problemas hay veces han sido llevados a los comités, a las charlas educativas, pero a la misma vez no son más que anécdotas. Y tan son anécdotas que muchas veces los mismos problemas se repiten con diferentes pacientes, con diferentes profesionales de la salud, pero el dilema ético al final vuelve a ser el mismo. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que empecemos a tener un diálogo como profesionales de la salud, como auxiliares de sistemas, como administradores, como ingenieros. Empecemos a tener un diálogo ético a través del comité de ética para lograr un consenso de estos valores. Esta es la única forma en que vamos a poder optar por tener un razonamiento ético básico en la institución y llegar a un acuerdo, digámoslo, definitivo en cuanto a cómo debemos actuar.
Entonces, cuando tenemos estas bases, es muy fácil, digámoslo, no solucionar los problemas, porque la idea del comité no es solucionar los problemas. La idea del comité es dar estas bases de razonamiento para que usted, como ser humano, el que es católico y está en contra del aborto, pueda ejercer tranquilamente su objeción de conciencia, pero el que no es católico y cree que tiene derecho a abortar, pueda ejercer también ese derecho y que no se genere un conflicto que muchas veces termina siendo un problema jurídico o en un problema, digámoslo, más personal. Entonces, mi invitación es que utilicemos el comité de ética como este ente de análisis. Doctor, yo soy muy católico, pero quiero entender cómo enfrentar el aborto, cómo enfrentar la eutanasia, y ni hablemos de la ayuda al suicidio, porque eso es más enredado todavía. No entendemos la eutanasia, mucho menos vamos a entender cómo darle a un paciente una carga de medicamentos para que se los lleve para la casa y allá él se mate. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el certificado? ¿Quién le va a enseñar al paciente? ¿Cuáles son los dispositivos? Pero la gente ya, digámoslo, tomó dos actitudes. Una, la crítica, ya la sentencia de la Corte Constitucional está. Aunque no esté legislada, la gente conoce sus derechos y va a empezar a presionar a los trabajadores de la salud por ejercer ese derecho. El trabajador de la salud, que ni el ni fu ni el ni fa, va a estar perdido. ¿Por qué? Porque nadie lo educó a él. Yo en la carrera de medicina, ni en el derecho, nunca escuché que a usted tuviera derecho a que lo mataran, o que yo tuviera derecho a suicidarme. Eso era una actitud decisiva de cada persona. Entonces mi invitación es a que empecemos a integrarnos con el Comité de Ética Hospitalaria y sin ánimos a ser de confesión religiosa. Quisiera que se metieran a Google y consultaran algo que les voy a poner en la pantalla, y sobre todo en imágenes, porque es una frase muy bonita y que centra cuál es la función del Comité de Ética y de la institución. Lean por favor a Mateo 7, el versículo 12, y sin ánimos a decir que es un argumento religioso, ese sería el mensaje final que daría en esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos y un feliz día. Buenos días, muchas gracias a ambos por las intervenciones. Tengo una pregunta, me gustaría que cada uno me dé un poco como su perspectiva al respecto. Cuando uno piensa en retos de la ética para el siglo XXI, a mí lo primero que se me ocurre es pensar qué es lo que es susceptible de transformarse desde el punto de vista de la ética y qué no, pues qué es eso que puede ceder a esos cambios de la sociedad, del discurso, que es como modificable, y qué es lo no modificable en cuanto a lo estructural, que uno diría que a pesar de, por ejemplo, la diversidad, todo el tema del respeto por las libertades individuales, cada vez hay una exigencia mayor. Yo me lo pregunto porque a mí me interesa mucho el tema de las intervenciones en el cuerpo, ¿cierto? Entonces hay un fenómeno que en Colombia todavía no es tan frecuente, pero en otros países ya lo es, que es lo que conocemos como lo transespecie. Entonces ya no son los pacientes que quieren modificar su sexo, sino que dicen, es que a mí me interesa ser también un gato, un lagarto, cualquier cosa, y pues por ende, por ese derecho que yo tengo, pues se debería acceder a que el médico le haga la transformación en el cuerpo. Y entonces ahí pienso en el concepto de dignidad humana. Si eso entonces es susceptible de transformarse en la medida en que el discurso va permitiendo otras cosas, o no, pues por el tema específico de dignidad humana y como todos estos cambios y derechos con los que cada vez más los sujetos pues contamos a la hora de hacer esas elecciones. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sigue estando muy centrada en el entorno que estábamos visualizando en la presentación de estas complejidades, porque yo creo que son asuntos que no nos habríamos preguntado hace 20 años o hace 15 años, ¿cierto? Y tiene que ver precisamente con las posibilidades de los desarrollos tecnocientíficos y, dijéramos, los alcances también en relación con el conocimiento y esa valorización del ser humano, pero también del concepto de ser humano, pero de lo que cada uno considera como el derecho a su individualidad, ¿cierto?, a su propio desarrollo, a su propia vivencia de la vida que quiere vivir, porque también ese es otro asunto importante. Yo lo que diría es que el concepto de dignidad humana, dijéramos, no ha alcanzado ese discurso, ¿cierto? No ha alcanzado ese discurso. Ocurre mucho que generalmente lo que queremos vivir o lo que queremos hacer, igual que ocurre con las normas,
siempre va adelante de los desarrollos tecnológicos y los pensamientos y las solicitudes de las poblaciones y las transformaciones que propiamente lo que tiene que ver con lo teórico y lo legislativo. Y en ese sentido, creo yo que si bien estas solicitudes están hechas apenas, dijéramos, nosotros desde el campo de la bioética estamos pensando no en que se tenga el derecho, no, probablemente sí se tiene el derecho, el problema es si ahí ya el concepto de dignidad humana sigue abarcando esto, ¿cierto? Porque ya eso tiene un componente. Ustedes bien saben que el concepto de dignidad humana, como no lo veíamos, pero de pronto lo conocen, tiene no solamente un apartado ontológico, sino también un apartado que tiene que ver con el hacer propio, ¿cierto? De la práctica de lo que es ser humano. Y ahí cuando yo me transformo también en lo biológico, porque es lo que estoy entendiendo que se está solicitando, entonces pueden haber también unas transformaciones de otro tipo. Entonces realmente yo lo que creo es que el concepto de dignidad humana todavía no ha alcanzado ese discurso de lo que va mucho más allá en esa transformación, ya no solo del cuerpo, como habíamos dicho, del cuerpo estético, desde la mirada estética, sino del cuerpo que yo quiero tener porque, dijéramos así, es que lo pienso, ¿cierto? Lo creo, lo deseo. Si uno ahí, complementando lo que la doctora Yasmín dice con mucho acierto, yo sería un poquitico como más romántico y más filosófico y diría, uno transforma corazones y mentes. Una persona, inicialmente vos lo decías, solo querían el cambio corporal, ser más orejones, ser más ojones, la nariz o la boca. Y a partir de esos cambios particulares, puntuales, ponerme unos lentes de contacto para verme cerca, empezaron yo ya quiero ser más allá de un humano, quiero ponerme prótesis que me hagan ver cuernos, quiero ver mis pechos o mis brazos mucho más aumentados de lo que normalmente son, o mi piel transformada con taches o con cosas así. Yo pienso que la respuesta la da la evolución de la cultura. La doctora muy cierto decía, la tecnología va más allá de lo que el hombre puede interpretar y de lo que puede normativizar. El hombre no conoce, entonces no puede sacar legislaciones que controlen o que, digámoslo así, eviten la vulneración. Entonces pasamos a la ética y a la moral. Y este punto es el que nos dice, venga, usted sí puede hacer eso, pero eso es justo, eso es bueno con esa persona. Entonces yo pienso que no es una época tanto de utilizar la tecnología, de tanto de utilizar la ciencia, sino de transformar el corazón de las personas o el pensamiento según donde uno crea que esté el razonamiento, para que precisamente ese vacío que la doctora decía de que yo entré a la Facultad de Derecho en el 2004 y ya se habla de dignidad humana, y esta es la época donde no podemos decir que es dignidad humana, ni la corte ni nadie, pero que sabemos que es, sobre todo cuando nos están vulnerando a nosotros. Entonces, mire que son respuestas que vienen dadas desde el corazón. Yo pienso que en el punto de vista de que todos tengamos una respuesta básica, que transformemos esa adaptación, esas ideas, vamos a lograr un consenso y una verdadera efectividad.